Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda que, literal, va a hacer pedazos esa idea superficial tipo psicología pop de revistas que rodea a uno de los marcos de personalidad más famosos del mundo. O sea, no vamos a hablar del típico test para saber qué personaje de televisión somos. Vamos a explorar el eneagrama como lo que realmente es, un mapa riguroso para escapar de nuestras propias prisiones mentales. Así que prepárense. Y bueno, para arrancar con fuerza, escuchen esta frase del místico G.I. Gurdjieff, que la verdad hiela la sangre. Dice, no hay nada más peligroso que un hombre que está dormido y sueña que está despierto. ¡Qué revelación tan cruda! El punto clave aquí es entender que la condición humana en su estado más básico está profundamente dormida. Operamos en piloto automático, ¿saben? Reaccionando a todo como si fuéramos maquinitas biológicas, sin tener la más mínima conciencia real de lo que estamos haciendo. Y fíjense en el contraste brutal entre estos dos enfoques. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar la visión del horóscopo. Esta es la moda de hoy en día, usar un tipo de personalidad como una etiqueta fija para justificar nuestras peores actitudes. Es el clásico, pues así soy y ni modo, construyendo una celda comodísima. Pero si lo contrastamos con la visión del mapa de fuga, vaya, cambia la cosa. Aquí el sistema es una herramienta clínica súper rigurosa, diseñada específicamente para desmantelar nuestro ego y alcanzar una verdadera liberación espiritual. O sea, no se trata de justificar quiénes creemos ser, sino de desarmar por completo a ese falso yo. Pasemos a ver cómo el misticismo se encuentra cara a cara con la ciencia clínica. Todo este conocimiento tiene tres grandes pilares históricos que son fascinantes. A principios del siglo XX llega Gurdjieff y trae a Occidente las leyes cósmicas y esto que llamó el cuarto camino. Luego damos un salto a finales de los años 60, donde Oscar Ichazo toma estos símbolos y los aterriza en un mapa estructurado de la psique con su protoanálisis. Pero el salto definitivo, el verdadero parteaguas, ocurre en los 70s. El psiquiatra chileno Claudio Naranjo hace algo brillante. Crea un puente extraordinario entre estos modelos espirituales antiguos y los diagnósticos psiquiátricos modernos. Sí, los del DSM, una verdadera genialidad. Y esto nos lleva a explorar la arquitectura de nuestra mente, con los tres centros de inteligencia. Aquí el punto central, y de verdad pongan atención a esto, es que vivimos con la ilusión de que tenemos una sola mente unificada. Falso. La realidad es que filtramos el mundo a través de uno de estos tres centros, principalmente para tapar un déficit muy profundo. Miren, tenemos el centro visceral, ahí en el abdomen, que está impulsado por buscar autonomía y esconde una rabia latente. Luego está el centro emocional en el pecho, guiado por la imagen para cubrir la vergüenza infantil. Y finalmente el centro mental en la cabeza, impulsado por una búsqueda obsesiva de seguridad para apagar el miedo. Nuestra mente básicamente escoge uno de estos filtros como su mecanismo principal de supervivencia. Y la cosa se pone aún mejor. Si cruzamos estas tríadas con las estrategias sociales clínicas de la famosa psicoanalista Karen Horney, el mapa encaja a la perfección. Estamos hablando de estrategias exactas que desarrollamos de niños para sobrevivir a la angustia. Tenemos a los tipos agresivos, que van literal en contra de la gente, a los retraídos, que prefieren alejarse del mundo, y a los complacientes o sumisos, que se acercan a los demás buscando sentirse seguros. O sea, esto no es magia ni misticismo abstracto, es un mapa clínico súper preciso de nuestros primeros mecanismos de defensa. Ahora, profundicemos un poco más en cómo se construye esta arquitectura de la neurosis. Vamos a desglosar una especie de ecuación química que termina encadenando a nuestra psique. Se forma de dos elementos que son súper destructivos. El primero es la pasión, que, ojo, en este contexto clínico es un déficit emocional, es decir, una sed insaciable que nace de una carencia profunda. El segundo elemento es la fijación. Este es un motor intelectual lleno de sesgos cognitivos, o lo que podríamos llamar creencias locas que usamos nada más para justificar esa pasión emocional. Si juntamos una emoción deficitaria con un error cognitivo, ¡pum!, tenemos la mezcla perfecta para tapar a la mente en bucles que no tienen fin. Y esta misma ecuación es lo que construye un círculo vicioso del que parece imposible salir, el triángulo central de la patología. Todo arranca en el punto 9, la indolencia, ese olvido total de nuestro propio ser. Al perder la conexión con nuestra esencia natural, nos quedamos sin piso, sin base interna, lo que nos avienta directo al punto 6, el terror a la aniquilación, una ansiedad de verdad profunda. Pero claro, la vida sigue y hay que funcionar a pesar del pánico, ¿no? Entonces damos un salto al punto 3, la vanidad, donde literalmente fabricamos una máscara, súper inauténtica, para engañarlos a nosotros mismos y al resto del mundo. Entremos ahora a un terreno fascinante, los instintos y los subtipos.
Resulta que los seres humanos operamos con 3 instintos biológicos que por naturaleza son totalmente neutrales y súper necesarios. Tenemos el instinto de conservación, que es nuestra brújula para los recursos y la supervivencia física. El instinto social, que es la brújula para encontrar nuestro lugar, el estatus y adaptarnos al grupo. Y el instinto sexual o transmisor, que busca la intensidad y ese magnetismo íntimo. ¿Dónde empieza el problema? Pues cuando una de estas pasiones psicológicas que mencionamos actúa como un virus, invade y corrompe uno de estos instintos biológicos, obligándolo a trabajar como esclavo de nuestra neurosis. Y fíjense en el efecto multiplicador de todo esto, porque nos da un número súper contundente: 27. Imagínense, 9 pasiones básicas que pasan por el filtro de 3 instintos biológicos diferentes, ¡boom!, explotan en 27 manifestaciones clínicas súper específicas. Por eso es muy común ver que la misma neurosis base se vea diametralmente opuesta en 2 personas distintas. Simplemente están operando en territorios biológicos completamente diferentes. Es una locura. De hecho, esto nos lleva a un fenómeno clínico verdaderamente alucinante, el famoso contratipo. Dentro de cada una de las tipologías básicas, hay una variante donde el ego se disfraza, esconde su pasión central actuando exactamente al revés. Por ejemplo, imaginen a una persona que está muerta de miedo, pero en lugar de someterse, se vuelve súper agresiva e intimida a todos compulsivamente para que no le vean lo vulnerable. O alguien que es súper vanidoso, pero se esconde detrás de una fachada de modestia extrema. Disfrazan tanto su pasión central que diagnosticarlos psicológicamente se vuelve un reto absoluto, pero apasionante. Pero bueno, no todo está perdido. Vamos a ver cuál es el camino hacia la liberación. Oigan, pero para poder escapar de aquí, primero necesitamos entender la raíz de la tragedia, la caída de la esencia. Esto es esa fractura que sufrimos en la infancia, donde perdimos contacto con la conciencia pura y esa abundancia natural con la que nacemos. Al sentir ese vacío interno, entra un terror paralizante, y la mente lo que hace es rellenar el hueco construyendo un falso yo, una armadura barata, una máscara mecánica. El engaño más grande de la humanidad es que todos terminamos confundiendo esa frágil armadurita de supervivencia con nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿cómo empezamos a desarmar todo este teatrito? Pues a través de unos pasos súper prácticos, con un toque casi zen, conocidos como el recuerdo de sí. Paso 1, la observación imparcial radical. Básicamente es poner freno de mano y ver cómo reaccionamos en automático, pero sin juzgarnos y sin darnos golpes de pecho. Paso 2, la no acción, o Wu Wei. Es el arte de no forzar las cosas, sostener nuestra conciencia ahí, presente, sin ceder al impulso de reaccionar compulsivamente. Y el paso 3, soltar el yo. Dejar de aferrarnos a esa mente mecánica, para que finalmente todo el patrón neurótico colapse por su propio peso. Y cuando entendemos esto, sale a la luz un contraste hermosísimo entre el patrón del ego y la virtud recuperada. Algo súper importante que debemos llevarnos hoy es que las virtudes no se construyen a base de muchísimo esfuerzo moral o tratando de ser buenos a la fuerza. No, la virtud sale de forma espontánea y natural, nada más con limpiar toda esa maleza mental que trae la personalidad mecánica. Si dejamos de estorbarnos psicológicamente, la ira se va a transformar de manera natural en serenidad. El orgullo se va a convertir en humildad genuina. Es casi automático. Bueno, hemos recorrido un mapa existencial gigantesco en el análisis de hoy. Y creo que la gran pregunta que nos queda resonando en el aire es, ¿qué parte de esa máscara mecánica estamos listos para soltar por fin? Hoy tenemos la evidencia clínica de que mucho de eso que defendemos como nuestra personalidad no es más que una celda de aislamiento. Vale muchísimo la pena reflexionar sobre todas esas identidades falsas que venimos cargando todos los días. El mapa de la prisión ya está sobre la mesa. Ahora, la gran fuga nos espera. Nos vemos en el próximo análisis.